Hola, hola. Buenas noches, profesora. Buenas Noche, noches, profesor. ¿cómo están? ¿Se me escucha? Sí, sí, profesora, sí la escuché. Ah, gracias. Eh, Bien, a ver, ahora sí, ya somos 20 más o menos, ¿no? Vamos a abrir la asistencia entonces. A ver, empezamos con la asistencia. Arriola, Barrientos, Cabral, Cabral. Ahí está Cabral. Buenas noches. Él. Alistair, Cayusani. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches. Daniel Carrasco. Buenas noches, profesora, presente. Buenas noches. Karina Dávila. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches. Janet Durán. Presente, buenas noches, profesora. Buenas noches. Richard Guamán. Buenas noches. Wilman Guamán. Yendi Huasco.
Presente, profesora. Buenas noches. Buenas noches, gente. Marisol Malqui, ahí está, Malqui. Buenas noches, Patricia. Blanca Marín, Presente, profesora. Buenas noches. buenas noches. Silvia Mego, Buenas noches, profesora presente. buenas noches. Yadira Montenegro, Buenas noches, profesora presente. buenas noches. Joana Nunayaye, Presente, profesora. Buenas noches. buenas noches. Claudia Focori, Profesora, buenas noches, presente. buenas noches. Desiree Cifuentes, Buenas noches, profesora, presente. buenas noches. Jan Simón, ahí está también, buenas noches, Jan. Tatiana Turpo, ahí está también, Tatiana, buenas noches. Pedro Urbano, Presente, profesora. buenas noches. Claudia Villarrubia, Presente, profesora, buenas noches. buenas noches. Y Edgar Villaseca, Buenas noches, profesora presente. buenas noches. Entonces me faltaría Wilman Guamán, Valeria Barrientos, Buenas noches, profesora presente. buenas noches. Y Daniela Arriola. ¿No? Daniela Arriola. Ayer tampoco me parece que estuvo Daniela Arriola. Listo. Ahora vamos a ver. A ver, un ratito. Cerrar. Esto está cargando el archivo. Y le da por cargar ahorita. Pero no sé por qué. Qué extraño. Sí. Bien. A ver, vamos a compartir ahora sí. Ya cargó. Ya. Bien. Creo que ya estamos viendo la sesión 25. Buenas noches a todos. Igual agradecerles por su puntualidad. Eso nos permite poder aprovechar todas las horas, ¿no? Completas. Bien. Seguimos entonces en esta segunda unidad hablando. Profesora, ¿está grabando la clase? ¡Ay! Disculpe. Gracias por avisarme. ¿Dónde es? Acá. Uy, y nada. No salió, ¿no? No dijo nada. A ver, ¿qué pasó? ¿Por qué no sale? ¿Qué pasó? Mm, ah, mira.
Recording in progress. Bien, gracias, muchas gracias por avisar. Estábamos presentando entonces la clase de hoy, que seguimos en la segunda unidad, tratando sobre la conservación documental. Y los temas que vamos a abordar en esta unidad tienen la finalidad de que ustedes puedan hacer un plan de conservación preventiva. Y para ese plan es importante que nosotros sepamos distinguir qué es lo que está afectando a nuestros documentos, no solamente desde la parte interna del documento, que veamos esos factores de deterioro que le están haciendo que, digamos, su vida se acorte, ¿no? Sino también desde los aspectos de fuera, los factores externos, y también desde los diferentes niveles que tenemos de protección del documento, ¿no? Como habíamos visto, que además del soporte, entonces, hay un mobiliario que lo contiene, a este mobiliario lo contiene una sala, a esta sala lo contiene un edificio, a este edificio está ubicado en un sitio, en un lugar, y este lugar pues está ubicado en una región además, ¿no es cierto? Entonces hay varios niveles de envoltura que también tenemos que analizar porque repercuten en el estado de conservación de nuestro objeto. Y si nosotros no miramos todos esos aspectos, y no conocemos tampoco bien el soporte mismo, sus características, sus susceptibilidades, cómo así este soporte es estable, cómo así este no, por qué no, ¿no? ¿Qué características físico-químicas tiene cada uno? Entonces, si no conocemos a fondo todo esto, no lo vemos solo desde una parte, sino todo en general, pues no vamos a poder planificar bien nuestra conservación preventiva, porque la vamos a enfocar solamente desde un punto, desde el punto que quizá en algún momento hemos tratado o hemos visto solo un punto. Y ahora, bueno, estamos ampliándolo, digamos, un poquito más conocimiento para que podamos tener esa visión general de el todo y las partes y esta parte y el todo, ¿no es cierto? Porque para todo debe ser así, no solamente los problemas, no solamente, por ejemplo, en la familia hay algún problema y no, el problema no es de uno, es de toda la familia, ¿no es cierto? Y los factores que están condicionando a que se den esos problemas en la familia y así, ¿no? Todo sucede, todo está conectado, digamos. Y bien, entonces, para que ustedes puedan lograr un buen plan de conservación y se den cuenta de todo lo que tienen que ir mirando para hacer ese plan, y primero un diagnóstico y luego un plan, mejor dicho, como se ha planteado en estas sesiones, pues tenemos que darnos cuenta que cada ambiente pues tiene su propio ecosistema, lo que les llaman ecosistemas, que acá que tiene ciertas exigencias climáticas cada uno de ellos, ¿no? Y si bien esto, lo que nos dice Benoit de Tapol en el diálogo entre el conservador y el arquitecto sobre las exigencias climáticas de las colecciones y aplicación de consignas, eso nos dice Benoit, nos habla sobre museos, ¿no? Pero vamos a ver de repente que en las bibliotecas y archivos, pues también se trabaja con colecciones y son recintos culturales donde hay estos objetos que nosotros queremos cuidar, conservar.
y que necesitan y que tienen una materialidad especial de repente cada uno y bueno, entonces por eso es que a veces se extiende, ¿no? Museos, archivos y bibliotecas. Entonces todo se toma como afín. Y bueno, nos dice que acerca de los museos, nos dice un edificio en el cual las colecciones han vivido un microclima artificial, donde la temperatura, humedad, las radiaciones de luz, la actividad química, biológica, el polvo y las perturbaciones debidas a las actividades humanas constituyen un sistema ecológico complejo de fuerzas que actúan las unas sobre las otras, que hay que comprender, dice él, comprender. Hay que comprender y controlar estas fuerzas que son a la vez el aspecto más importante y el más difícil de la ciencia de la conservación. Entonces, a veces pensamos que vamos a aprender, venimos de repente con esa mentalidad, ¿no? Bueno, voy a asistir a mi curso de conservación y ahí, bueno, voy a aprender cómo tratar mis documentos, voy a seguir las recomendaciones que me dan. Pero esta idea, si bien sí, pues vamos a aprender, ¿no? Pero vamos a aprender a comprender el contexto, a comprender la materialidad, a comprender todas estas fuerzas que están actuando una sobre la otra, porque nada está aislado, como les decía, ¿no? Entonces, eso de comprender cada espacio, eso es lo que busca la conservación, más que enseñarles una lista de cosas que hacer y no hacer, es la comprensión de los espacios, ¿ya? Y lo digo porque ya veíamos el día de ayer, ya hablábamos sobre las características diferentes de cada lugar, que cada archivo estaba en una región diferente con sus propias características del clima, ¿no? Marcado por eso, y además en un distrito de repente diferente, en un sitio diferente, condicionado por la contaminación urbana o rural, industrial, qué sé yo, tantos escenarios pueden haber ahí. Y eso pues repercutía, ¿no es cierto? Habíamos visto el día de ayer. Y que no va a reaccionar igual entonces un edificio que está hecho de quincha, que el de ladrillo, que el de drywall. Y si combinamos entonces estos materiales con todo el clima de fuera, o sea, vemos de que había algunas que en ciertos lugares sí funciona, ¿no? Este tipo de materialidad, pero en otros de repente no. ¿Y qué es lo que tenemos? Entonces hay que ir analizando cada uno de los niveles para poder comprender los espacios, por qué están funcionando y por qué no están funcionando estos espacios como bloqueo de los agentes externos. Luego veíamos también los agentes internos, que de repente nosotros mismos también damos ciertos generamos deterioro porque quizá estamos trayendo ciertas rutinas viciadas, estamos haciendo que el espacio no se airee o de repente mucha gente en un espacio, como hablábamos. Así es que, bueno, hay muchísimas causas, lo estamos empezando a comprender, ¿no es cierto? Y habíamos hablado también de todos estos factores físicos que el clima externo, cómo afecta y cómo se genera además los microclimas dentro, ¿no? Entonces era un clima interno y hay un clima externo. Se supone que el clima externo, si el edificio es adecuado, debería aplacar todas
todos estos daños que podría generar, ¿no? Debería ser, pero, pero se refleja internamente si en verdad está sirviendo de bloqueo o no, ¿es cierto? Y habíamos hablado que para esto tenemos que conocer la humedad relativa, la temperatura. Habíamos hablado de qué era la humedad relativa y la temperatura, que se medía uno en porcentajes y el otro en grados, ¿no es cierto? Y que, y que había cierto porcentaje para cada objeto, para cada materialidad. Digamos, ahora nos vamos a centrar un poquito en lo que es el papel, más que nada, y que no era adecuado, entonces, comentábamos, no era adecuado el que nada más porque nosotros pensamos que está húmedo un espacio, nada más porque, o porque nosotros sentimos mucho calor en un momento, empezar a hacer compras que de repente luego no vamos a poder darles una razón, ¿cierto? Y a veces estamos haciendo compras innecesarias, quizá, o estamos usando los aparatos mal, tienen un uso inadecuado, ¿no? Entonces hay ciertos inconvenientes, ciertos problemas que suceden en las instituciones que hacen que finalmente no se apueste por los proyectos de conservación, ¿no? Porque tenemos la idea de que la conservación es así. Bueno, compro mi aparato deshumedecedor o compro mi aire acondicionado y ya estoy conservando, ¿no? Pero no nos detenemos a mirar primero el espacio, a entender ese espacio y cuáles son sus necesidades. Eso lo saltamos, ¿no? Como en ese comercial que he visto en la televisión que dice el chico que va al gimnasio, ¿no? Y dice, ¿y si nos saltamos todo esto y ya terminamos, ¿no? Entonces a veces es eso, ¿no? Queremos ya las cosas ya, rápido, rápido, pero es un poquito más para que funcione bien la conservación preventiva, tenemos que entender las particularidades de nuestro espacio. Que yo puedo tener una guía en cuanto a la humedad relativa y la temperatura, pero si veo que tantos años este espacio, de repente es de años, ¿no? Este espacio ha servido de albergue para estos documentos, y si yo modifico este ambiente tan rápido y sin control además, porque no sé en realidad en cuánto están los parámetros, solamente a mí se me ocurrió porque yo siento, ¿no? Siento. Entonces me estoy guiando de esa sensación, no me estoy guiando de datos confiables. Y bueno, y empiezo a cambiarlo, probablemente haga cambios muy, muy bruscos y los soportes quizá ya están aclimatados en algún momento y bueno, y lo que estás haciendo es generar más bien golpes muy extremos que van a hacer que los documentos sufran más bien, ¿no? Y de repente por ahí no, entonces no funciona bien. Y bueno, por eso lo que se recomienda siempre es el monitoreo ambiental, es decir, el monitoreo de los parámetros ambientales o la recolección de datos de los parámetros medioambientales como la humedad relativa, la temperatura, la luz. Podemos medir también el porcentaje o la calidad del aire, mejor dicho, o el porcentaje de polvo no respirable que tenemos en nuestro ambiente. Podemos medir de repente todos estos. Para todos ellos existen aparatos que nos dan ciertas referencias, ¿no? Y nos ayudan a tener ya, sí, datos confiables
argumentados, datos que voy a encontrar, referencias en la web y que voy a poder usar para argumentar compras, para mejorar los espacios y que entonces sí se apueste finalmente por la conservación, porque se está haciendo las cosas bien. Y sí va a tener un efecto positivo porque estoy argumentando que sé de lo que estoy hablando y va a funcionar porque realmente lo sabemos manejar, ¿no es cierto? Y bueno, estos datos, las mediciones de humedad relativa y temperatura nos permiten conocer la capacidad de aislamiento térmico e higrométrico de la construcción en las diferentes zonas del edificio. Y estos datos nos podrían servir para, entre otras acciones y estrategias, para reorganizar espacios, por ejemplo, según las condiciones ambientales. Por ahí, a veces también hay esa idea de repente no tan acertada que dice, pero bueno, ¿para qué voy a medir este espacio, a saber en cuántos parámetros estamos? Si es que sabemos que no va a haber presupuesto para hacer grandes cambios, no va a haber presupuesto para comprar deshumedecedores, entonces mejor. Y de repente te puedes sorprender porque de repente haces las mediciones en diferentes lugares, en diferentes espacios, y te das cuenta que el espacio que tienes en otro lugar, en una oficina grande de repente con ciertas características, es más adecuado y es más estable porque por la zona en que está, no le llega de repente tan de frente el calor o la ubicación que tiene hace que el aire fluya y refresque las paredes, qué sé yo, por tantas condiciones, ese otro espacio es la solución. Y la solución solamente sería entonces mudar de este espacio al otro. Y podría ser esa reorganización, o de repente en el mismo espacio que es grande, se van a dar cuenta que en un sector quizá estamos teniendo estas dificultades de condensación de humedades, ¿no? De estancamiento por ahí, pero de repente en el otro no. Y que este es más fresco entonces, de repente. Y puedo, quizá los materiales que no sean tan sensibles para es el lado de repente donde hay más humedad y en el otro lo que sea más sensible y así, siquiera cosas pequeñas, pero se puede hacer, empezar por algo. Y cuando ya empiecen a ver la mejoría del espacio, pues van a ir por más, ¿no es cierto? Entonces ahí se empieza por tener una base fundamentada y luego adoptar las acciones que desde lo más pequeño, lo más básico, y ya pues dependiendo de cómo resulta, van a ver que sí va a haber luego un eco, luego va a generar de que se quiera mejorar más, ¿no? Y recordemos que cuanto más baja es la temperatura, es más beneficioso para las colecciones de material orgánico, como tenemos en nuestros documentos. Pues ya habíamos hablado ayer sobre la humedad y todo lo que trae consigo estos soportes que están humedecidos y la actividad biológica, los microorganismos están esperando justamente esos espacios para colonizar. Y quieren ganarse campo, ¿no? Y quieren y proliferan en ese espacio, pero ¿por qué? Porque nosotros los dejamos, no es en realidad porque bueno, solito se dio, ¿no? Sino es que porque encontró el medio favorable. Entonces no le dejemos pues el medio favorable, sino es que tengamos ciertas estrategias. Además,
Cuando la temperatura también es más baja, van a disminuir las reacciones químicas. Ya hemos visto estas reacciones o estos factores que vienen siendo catalizadores de reacciones, ¿no? Un catalizador es algo que aumenta la velocidad de una reacción. Entonces, por ejemplo, el agua, la humedad, hace que sea más rápida la reacción por la hidrólisis, porque se genera la hidrólisis, ¿no es cierto? El ozono también oxida, por ejemplo, los metales también, entonces hay ciertos factores que hacen que estas reacciones químicas se aceleren. Si mantenemos la temperatura bastante baja, bueno, vamos a hacer que disminuya esa velocidad con que sucede. El control de la temperatura es imprescindible cuando tiene repercusión en los objetos y los somete a mecanismos de condensación. Entonces, veíamos también ayer que está directamente relacionada la temperatura con la humedad, ¿no es cierto? Porque si tenemos mucha humedad y de repente también tenemos mucho calor, lo que va a pasar es que esto se va a condensar, va a ser como si fuera un hornito ahí dentro y van a empezar las gotas de rocío. Entonces, ¿y dónde van a parar esas gotas de rocío? A los materiales que tienen capacidad microscópica, ¿no es cierto? Va a ir entonces a los documentos de frente, porque de repente alrededor no hay otra cosa que pueda absorber esa humedad. Habíamos hablado de que hay distintos materiales que nos proveen o hacen de repente de equilibrio de estas humedades, ¿no? Pero bueno, no en todos los lugares sucede, no todos tienen las mismas características. Y bueno, el clima del recinto, porque hablamos de bibliotecas o archivos o hasta museos donde hay documentos también. El clima del recinto tiene que compaginar los parámetros de bienestar térmicos de repente para nosotros también incluso, ¿no? Y aquellos que se consideran idóneos para la correcta conservación de las piezas. Además, es importante que sea en el marco de la eficiencia energética. Por allí hay algunos que dicen, bueno, la solución entonces son los aires acondicionados. Y de repente, bueno, si todos tuviéramos aires acondicionados y para la dimensión de repente que es, o sea, necesitaríamos varios y tal, y lo que jalan de energía y todo esto, y no se tiene además las 24 horas, o sea, hay varias cosas que tendríamos ahí que evaluar. No hay que satanizarlo tampoco, no vamos a decir, bueno, no, ¿saben qué? Está prohibido el uso. No, nada en realidad es que se deba satanizar, no, sino hay que conocer, comprender y evaluar el por qué sí o por qué no. Y bueno, Priscila Ramos en su tesis, según ella, la metodología de diseño de un sistema todo aire para el control de humedad en un almacén, en esa tesis, digamos, nos dice que actualmente los sistemas de aire acondicionado representan entre el 30 a 40% del consumo energético de un edificio. Imagínense, el 30 a 40%, es casi la mitad de la energía, ¿no es cierto? Es por ello que dentro de los avances en la industria del aire acondicionado, se pone mayor atención en el ahorro y la eficiencia energética de estos sistemas. Para llevar a cabo una estimación realista de las cargas térmicas en el ambiente a climatizar, es fundamental el estudio de los componentes que generan calor dentro del ambiente. Dichos componentes son los datos de entrada que necesita el proyectista. Y a continuación lo vamos a ver. Entonces, para uno
ver si es que realmente mi ambiente, porque no estamos satanizando, no estamos diciendo, ¿saben qué? No aires acondicionados, no, sino es que habría que evaluarlo, ¿no es cierto? Y para saber entonces si es que realmente necesitamos climatizar, una climatización de ese tipo en nuestros espacios, deberíamos hacer un estudio. Para todo tenemos que hacer estudios primero del ambiente, ¿ya? Y estos datos que necesitamos evaluar, que necesitamos analizar primero, ¿no? Y luego evaluar, serían la aplicación o finalidad del ambiente. Las condiciones interiores no serán las mismas si se trata de una oficina, si se trata de un hospital, de un colegio, de una fábrica, de un taller, de un depósito, de un almacén, de un archivo, de una sala de exposiciones, etc. No va a ser lo mismo. Necesitamos darnos cuenta que cada uno tiene una necesidad diferente. A veces he visto que piensan que los sistemas de climatización, es decir, los aires acondicionados, son los aires acondicionados que se usan en una oficina, ¿no? Y eso es lo que ponen. Pero eso que se usa en una oficina es para confort de la gente, está pensado en la gente, en el confort de la gente, porque quienes trabajan allí son personas en una oficina, ¿no? Hay varios normalmente, varias personas. Pero los que trabajamos en archivo o en depósito, las personas no son tantas. Y además es un ambiente en que lo que hay más es el papel u otros materiales, ¿no? Pero básicamente los documentos, el papel. Entonces, ¿cuál es la finalidad de mi ambiente? Y debo entonces tener un aire acondicionado para confort humano o para confort del papel, ¿no? Porque nosotros no es que vayamos a estar todo el día ahí, no, sino es que, bueno, en principio debería haber un apartado para nosotros y apartado para los documentos, ¿no es cierto? Ese espacio. Y bueno, entonces, viendo eso, preguntarnos desde el principio, ¿cuál es la aplicación o la finalidad del ambiente? ¿Cuál es la ocupación que tiene dentro? Si efectivamente no contamos con un espacio exclusivo para eso y que sirve más bien de oficina, de sala, que da el servicio, ¿no? De todo ese archivo, ¿no? Entonces, ver cuál es este espacio que tienes y ver cuántas personas lo ocupan o lo pueden ocupar. Por allí, ayer me preguntó uno de los chicos cuántos ocupantes, ¿no es cierto? Y cuál era la norma técnica. Estaba viendo la norma, porque no me acuerdo la verdad los números de las normas, son tantas normas técnicas que... Y bueno, me parece que es 242 o 242 o 424, algo así, tiene que ver con 4 y con 2, no me acuerdo muy bien. Pero esta norma dice que sería, pues, por metro cuadrado, más o menos 4, me parece que es 4 ocupantes por metro cuadrado. No, estoy al revés. 2 ocupantes por 4 metros cuadrados. Bueno, por ahí les dejo eso de investigación. Y que entonces sí, efectivamente, ¿no es cierto? Nos podemos guiar por estas normas técnicas que nos hablan, que además súper sencillo, nos ingresamos a la web y digitamos norma técnica para el uso de espacios por metro cuadrado. Y rapidito, entonces solucionado, no hay ningún problema con eso. Eso no es lo que nos preocupa, ¿no es cierto? Lo que nos preocupa es cómo manejar esta situación y qué pensar. Luego lo demás ya está, todo está escrito ya, ¿no?
Lo que sí necesitamos comprender que tenemos que identificar cuántos ocupantes hay, contar con datos sobre el número de personas, el tiempo que ocupan ese espacio estas personas, la actividad física que se lleva ahí adentro de repente, ¿no es cierto? O actividades diferentes que se lleven ahí adentro. Les comentaba yo que veía en inspecciones que usaban hervidores, usaban microondas, y ustedes mismos me han dicho que sí es cierto, ¿no es cierto? No, yo no estoy mintiendo, ustedes también lo han visto, ¿no? Y bueno, ya allí les he puesto, según las recomendaciones de la normativa, pues técnica, y ahí ya estamos, ya podemos contestar esas preguntas, ¿no es cierto? Según la norma técnica peruana, bueno, ahí ya está cuántos ocupantes por metros cuadrados. Las dimensiones del ambiente, también saber cuánto mide mi ambiente, como ancho, largo y altura, porque bueno, también igual hay normas técnicas, si es de repente almacén, si es más bien oficina, no sé, cada uno de estos espacios diferentes también igual tiene que seguir una norma técnica. La altura del cielo raso, espacio entre cielo raso y vigas, etcétera, etcétera. La arquitectura del local, conocer los materiales de construcción, las características de las ventanas y las puertas. ¿Por qué digo las características de? Porque nos daremos cuenta de repente que algunas puertas quizá tienen abajo unas ranuras súper grandes que quizá están haciendo que ingrese la humedad o también los roedores quizá, ¿no? Y otros agentes. O de repente la puerta quizá es de un material quizá que rápidamente o que no absorbe de repente humedad más bien y se condensa, ¿no? Entonces, o las ventanas de repente no se abren porque está mal el sistema, qué sé yo, o sea, todo esto que de repente no son las ventanas más adecuadas, estas ventanas no facilitan la aireación, ¿no es cierto? Entonces eso, fijarse de cada uno de estos elementos y sistemas constructivos también. La orientación y la ubicación geográfica que les mencionaba, ¿no? Dependiendo, yo me acuerdo yo cuando era estudiante, mi profesora de química nos llevaba a la Universidad Ricardo Palma a hacer las clases de química en los laboratorios de la universidad. Y en clase de física íbamos más bien a San Marcos, ¿no? Y así hemos llevado física, química, biología, de varios cursos en diferentes universidades porque bueno, la escuela no tenía, digamos, los laboratorios y los profesores eran los que nos llevaban a los diferentes laboratorios. Y bueno, y en la clase de química no era, de biología, perdón. De biología íbamos a la Universidad Ricardo Palma y en la facultad arriba corría un viento como no corría en otros edificios, ¿no? En otras facultades, por la orientación que tenía, ¿no? Ahí claramente, o sea, cuando uno empieza a percatarse de las cosas, ¿no? Empieza a darse cuenta, ya, ¿por qué corre más viento acá? Porque es así, porque es así, por la orientación de aquí, porque esto, porque el otro. A ese pabellón le llamaban la Siberia, ¿no? Porque era fríísimo. Entonces, y que como les digo, y que no pasaba en otro lugar, ¿no? En otros pabellones, digamos. Y de repente, bueno, algunos se preguntarán por qué y otros de repente no, simplemente a veces nos manejamos como autómatas y simplemente vamos, venimos y
no nos percatamos de esos detalles, quizás para nosotros son detalles, quizás, ¿no? Y no son detalles, de repente justamente podemos aprovechar algunas cosas, alguna orientación de algún lugar que favorece el clima en ese lugar, ¿no? Y bueno, eso, tratar de ver la orientación, la ubicación geográfica, porque los vientos ahí o van a ser perjudiciales o van a ser más bien que se refresque el lugar y tantas otras cosas, ¿no? Además, las condiciones exteriores, la temperatura, la humedad relativa, todo esto ayuda a el saber, digamos, y estas cosas no es que nosotros vayamos a salir afuera y con nuestro medidor, no, sino es que ya en el, y por internet, digamos, ya podemos tener estos datos, ¿no? Que ya hay las mediciones, el CENAMI ya nos da las mediciones de cada lugar, de cada distrito incluso, ¿no? Entonces es algo que no, ni siquiera nos va a costar tiempo, sino es que vamos con solamente ver el día, por ejemplo, el día martes que estoy evaluando cómo va los parámetros internamente, también entro a la web y veo cómo fue el martes a esa misma hora en el clima exterior. Entonces comparo. Si es que este está igual que este, pues entonces mi edificio pues no está sirviendo de mucho, ¿no? Pero si es que sí, pues hubo muchísimo calor de repente ese día. E interiormente más bien no se reflejó mucho, entonces sí está sirviendo de bloqueo, ¿no? Y podré utilizar esos datos entonces para decir, sí, pues esto en realidad, estas paredes resultan bien, estable, digamos. Pero también podremos decir lo contrario, de repente, si nos damos cuenta de que no, fue un día muy húmedo y dentro también pues fue muy húmedo, ¿no? Entonces, bueno, algo está pasando por acá, ¿no? Que la misma humedad y temperatura de afuera la tenemos adentro, entonces como si nada, la pared no sirve, ¿no? Y no solo la pared, me refiero a la construcción, ¿no? Luego, eso, las variaciones de la temperatura exterior a lo largo del día, además, por eso es que nos ayudan las mediciones internas a saber cómo internamente, cómo se está en las diferentes horas, cómo se está dando estos parámetros, si están subiendo, bajando adecuadamente o están siendo fluctuaciones muy bruscas. Y comparo con lo de fuera también para saber si es que efectivamente pues, la construcción ayuda o no ayuda, ¿no? Y saber qué hacer. Las condiciones interiores de la sala, los parámetros, medir bien estos parámetros medioambientales, la potencia máxima instalada en iluminación también. Ya veíamos que veíamos ayer las iluminaciones, los diferentes tipos de iluminación. Y decíamos, por ejemplo, con gráficos todavía, veíamos que había diferentes sistemas de iluminación y cuánto de calor tenía o brindaba cada uno, ¿es cierto? Entonces, si ya vemos que quizá hay muchos ocupantes y a cada ocupante, cada cuerpo tiene calor, y si vemos además que en la iluminación también tenemos calor porque ya identificamos ciertas luminarias que tienen más calor que otras, y la tenemos esa, la que da más calor, ¿no? Es otro punto entonces de calor. Y además, hemos analizado que fuera, bueno, la pared lateral de repente no tiene vecina, no hay otra casa siguiente, sino
está sola, vacía, justo da en una esquina, por ejemplo. Y a determinada hora llega directamente el sol, o sea, no hay nada que le haga de bloqueo. Entonces se calienta. Ya es tercera cosa, o sea, nosotros de repente pensábamos solamente, no salíamos de nuestras cuatro paredes, ¿no? Pensábamos que todo era solo eso, pero nos damos cuenta que hay más cuando analizamos de esa forma, ¿es cierto? Que la suma de cada una de esas cosas es que está repercutiendo en el interior. Las horas de funcionamiento también de los equipos. Además, hay equipos a veces colocados en lugares que no deberían, como nuestros archivos, y que emiten calor también esos equipos al funcionar, ¿no? Entonces, eso también deberíamos tenerlos en cuenta. El almacenamiento térmico del local. Este dato considera el calor que absorbe el edificio y que almacena durante todo el día también. Es en función del espesor de las paredes exteriores, peso de la estructura y la orientación del local. Los equipos y motores, que es importante conocer su potencia, cuál es su emisión de vapor, cómo trabajan todos estos equipos y motores que pueden estar generando también justamente más calor. Entonces, además del riesgo, ¿no? Del peligro, si es que alguno de estos equipos funciona de repente, se sobrecarga, ¿no? Entonces, eso podría haber riesgo del otro lado también, pero hablando más que nada sobre las condiciones de humedad relativa y temperatura que hay dentro, ¿ya? Entonces, miren, 12 puntos nos ha dado esta señorita, digamos, Priscila Ramos, en su tesis sobre la metodología de un sistema a todo aire, ¿no? Para el control de la humedad. Y es de acá, en la Universidad de Piura. Ahí les dejo el link para que lo revisen un poco de cómo todas estas condiciones las podemos tomar en cuenta para nosotros poder tener un diagnóstico no solamente centrados en el documento en sí, sino en el manejo del espacio. Luego, les comentaba que estos aires acondicionados, a veces nosotros pensamos, cuando leemos la bibliografía sobre conservación preventiva en archivos y bibliotecas y todo esto, o en museos, pensamos que nos hablan de aire acondicionado. Bueno, es un sistema de calefacción, el aire acondicionado, ¿no? Entonces, pensamos que hablan de eso, pero no nos hemos percatado quizá de dónde viene esa bibliografía, de dónde estamos leyendo estas tesis o estas pautas que estamos investigando. Y normalmente, pues, no estamos hablando del medio local, estamos hablando de países desarrollados, digamos, que tienen otro tipo de tecnología y que hace bastante que se agruparon ciertos países para, pues, hablar sobre los sistemas de calefacción. Y bueno, y miren, ya desde 1894, el ASHRAE, que es la Sociedad Americana de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado, desde esa época, ellos han empezado a ver eso de que, bueno, hay lugares que no solamente tiene que haber confort humano, ¿no? de las personas, sino hay lugares en que quizás las personas no están y lo que necesitan es específico para ciertos materiales. Y bueno, y estos ingenieros empezaron a ver
cómo podría ser estos sistemas más adecuados según el tipo o lo que se necesite. A ver, por ahí alguien me está hablando, creo. Ah, ya, ya, sí, le voy a considerar. Bien, seguimos. Y entonces, ¿en qué estaban? Mm, y bueno, y viendo los ingenieros cómo son los edificios, además teniendo en cuenta la eficiencia de la energía, la calidad del aire, la sostenibilidad de ellos, ¿no? De estos sistemas. Y bueno, a través de la investigación de estos profesionales, se ha ido a través del tiempo mejorando las condiciones en algunos lugares que pues ya efectivamente necesitaban de estos sistemas, ¿no? Lugares que además pueden solventar estos sistemas. Y cuando hablan entonces de sistemas de calefacción, bueno, están hablando de específicos, ¿no? A su realidad, no los que nosotros podemos tener de repente en nuestras casas. Y existen entonces sistemas activos y sistemas pasivos de control ambiental o de climatización de repente, ¿no? Los sistemas activos son justamente los que utilizan un aparato que modifique el clima, ¿no es cierto? Dentro, en el interior, hablamos. Y los pasivos que de repente no necesitamos un aparato, sino realizar ciertas acciones y aprovechar ciertas cosas que nos da el aire, que nos da el, el sol, todo el entorno, ¿no? Aprovechar el entorno más bien. Entonces, eso, si es que nosotros aprendemos a conocerlo, digamos, a conocer todo lo que involucra, vamos a poder decidir entre sistemas pasivos y sistemas activos de climatización o de aireación de los espacios. Los sistemas HVAC, que sería, HVAC se refiere a calefacción, aire acondicionado, ¿no? Refrigeración, todo esto, ventilación, aire acondicionado, calefacción, ¿ya? Sus siglas son en inglés, ¿no? Heating, ¿no? Y bueno, entonces, los sistemas HVAC no es que solamente controlen la humedad o el calor, ¿no? Sino también el calor, la ventilación, el aire, y tiene sistemas de refrigeración, de humidificación, de filtrado de aire. Entonces son sistemas un poco más complejos, más completos además, porque ya no es, como les decía, para confort de nosotros, sino pensado en cosas específicas. Y permite, por lo tanto, crear un clima adecuado, pero implica un alto esfuerzo técnico con el riesgo del que el sistema se averíe, porque, bueno, falla la electricidad un día, esto hace un choque también de energía, qué sé yo, no sé, la energía es inestable, empieza a deteriorarse, a averiarse, y bueno, puede más bien ocasionar algún riesgo. Además, el control de un sistema centralizado para la creación de un clima en un punto concreto es difícil, ¿no? En realidad, las fluctuaciones de humedad suelen ser mayores de lo esperado ahí, porque justo lo que les comentaba, estos sistemas utilizan energía
energía eléctrica. Y la energía eléctrica no es de que vaya a estar día y noche, porque por cuestiones de riesgo siempre se apaga una llave general, ¿no? Para todo. Entonces, estamos muchas veces generando choques o fluctuaciones muy grandes. Y los sistemas pasivos, bueno, están basados en la arquitectura sustentable. Ya hay edificios, y ustedes ya habrán podido ver y conocerán algunos edificios incluso, no sé si la SUNAR, no sé cuál es no me acuerdo cuál edificio, es que ya su arquitectura es sustentable, ¿no? Em, la finalidad entonces es que se logre una mejor aireación, que no le dé de lleno el sol, qué sé yo, viendo que la orientación del edificio cómo va a ser, o sea, pensados previamente estas arquitecturas. Su objetivo es minimizar el uso de los principales sistemas consumidores de energía, es decir, el aire acondicionado, la iluminación, etc. Generalmente involucran el aprovechamiento de la energía solar a través de la orientación de muros y ventanas en climas fríos para reducir la demanda de calefacción y en climas extremos para el almacenamiento de energía de la masa térmica en materiales de construcción, lo que a su vez representa ahorros considerables en la capacidad y el consumo del aire acondicionado. Y hablando ya también de los parámetros en sí, que de repente ya muchos ya se están preguntando, ¿no? ¿Y cuáles son los parámetros que debo tener en cuenta? Tener en cuenta, porque no les digo que debo a los que debo llegar, no, sino los que debo tener en cuenta. En cuanto a la humedad, que es lo que tenemos acá en azul, y la temperatura, lo tenemos en rojo, o en magenta de repente, pero bueno, rojo, un tipo de rojo. Y las oscilaciones que diarias en humedad podría ser entre más o menos 2 a 3%, ¿no? 2 a 3 puntos, que suba o que baje, bueno, diariamente esa es una oscilación permitible, digamos. Se puede permitir tranquilamente, porque sí, pues en la tarde, en la mañana de repente no hace tanto calor, está fresco, pero en la tarde sube un poquito y luego en la noche otro. Si es que todo está bien, el edificio funciona como tal y tomamos las medidas, sí, puede fluctuar de 2 a 3. Pero ¿cuál es la realidad? Que a veces yo veo que varía de una hora a otra nada más, o sea, no estamos hablando de la mañana y la tarde, sino de una hora a otra, 20%. O sea, 20, ¿no? Estamos hablando acá de oscilaciones de 2 a 3%, y yo veo que en la realidad 20. A un lugar se llega y está más del 70% y prenden de frente el deshumedecedor y ya lo tienen en 50, ¿no? Y yo, Dios mío, pero ¿por qué? Si está en más de 70 y ahora regreso y ya está así en una hora. Entonces algo estamos haciendo mal ahí, ¿no es cierto? No estamos comprendiendo los espacios. Y estacionales también. Tenemos que ver que con el cambio de estación también puede haber una fluctuación, una variación, un poquito más amplia de repente, ¿no? Esta variación, pero que también se van a ir dando gradualmente. Gradualmente tienen que ser estos cambios. Si es que todo está gradualmente, vemos de que sí, pues va subiendo y va bajando como es normal, ¿sí? Pero esas bajas y altas es porque, claro, el clima está cambiando y todo esto es normal. Todo está aclimatado a una fluctuación, digamos, relativamente estable. El problema es cuando no sabemos manejar el espacio y bueno, y tenemos en un solo día, y todos los días además, que está fluctuando
como si fuera, pero no sé, algo así extremo siempre, ¿no? En el papel, digamos, vamos a tener como rango óptimo un 55 más menos 5. Entonces nos dicen eso, esos parámetros nos dan. Entonces podríamos tener acá en nuestras zonas que tenemos bastante humedad, solemos utilizar el rango 55-60%, ¿no? Es nuestra realidad, llegamos ahí. ¿Cuál es el umbral, más bien, el umbral de riesgo que habría? Llegar al 70%, por ejemplo. Si el 70% ya sí representa un riesgo, más del 70% ya estamos casi expuestos a que proliferen los microorganismos, a que sí tengamos invasión de microorganismos. Y bueno, por eso es que hasta 60, digamos, hasta ahí no debería subir más de la humedad. En las pieles, bueno, el rango podría ser entre 35 a 58, en las fotografías entre 25 a 35, porque tienen, pues, son sensibles, objetos sensibles más de repente a la humedad, ¿no? Y bueno, en cuanto a temperatura, la temperatura puede oscilar 1 grado nada más, o 1,5 grados lo más, no más. De repente estacionalmente un poquito más, 2 grados, de un progresivo, además que sea progresivo, ¿no? ¿Y cuál es la realidad? Que en realidad, si nos ponemos a medir, pues eso tampoco se cumple, ¿no? Estamos fluctuando no sé, en la mañana estamos en 21 grados y en la tarde ya tenemos 25, por ejemplo. Y así, un calor, decimos, ¿no? Y bueno, es que mire cuánta vida le estamos quitando a los documentos, porque el calor es bastante, modifica bastante esta humedad y hace que pueda condensarse, ¿no es cierto? Entonces ahí hay varias cosas que tenemos que ir viendo. Y bueno, igual entonces hay un rango óptimo que sería más o menos un 18 grados, ¿no? Que esté en 18 grados, más o menos 2, por allí. Si es que hay que aclimatizar, a veces me dicen, entonces, si es que estos archivos estos documentos viajaran a la selva, sería un golpe brusco, ¿no? Sí, efectivamente. Si es que viajara a algún lugar donde los parámetros son muy diferentes, tendríamos que tener la precaución de aclimatarlos primero. Aclimatar estos documentos, es decir, tratar de que todo vaya bien embalado, digamos, protegido del exterior, y luego al llegar no abrirlo bruscamente todo, sino es que ya tener este lugar un poco, haberlo estudiado al lugar nuevo que va a llegar, y que la humedad relativa y temperatura de ese lugar siquiera se asemeje a la que tenía, ¿no? Para que vaya aclimatándose allí. Y que, o de repente es muy alta la humedad ahí, entonces, bueno, ir poco a poco, gradualmente bajándola para que estos documentos se vayan aclimatando, ¿ya? Dependiendo de la naturaleza del objeto, claro. Les hablaba también ayer de Michalski, ¿no? De Michalski, el Instituto Canadiense de Conservación, por ejemplo, Stefan Michalski. Y les decía, bueno, él nos ha facilitado la vida, ¿no? Porque él, al ser físico y conservador y tener todos los conocimientos necesarios para la conservación, pues él ha hecho ya sus medidas, tiene
tablas, saca tablas con muchísima información, nos ayuda mucho. Entonces acá les he puesto una tabla, la tabla que es... ¿Hola? ¿Alguien? No, ¿no? Bien. Un resumen de todas las formas de deterioro debido a una humedad relativa incorrecta y la sensibilidad de las colecciones a cada una de estas formas. Acá entonces, allá arriba tenemos baja, ¿no? Una sensibilidad baja por un lado y una sensibilidad muy alta por otro. Con humedad relativa pasado los 75%, que yo les decía, perdón, que los 70, de los 70 para arriba es el umbral de riesgo, ¿cierto? Entonces, ese umbral de riesgo es el que nos pone él ahí. ¿Qué pasaría si, no? Nos da esta tabla resumen para que estemos enterados de qué es lo que podría pasar, ¿ya? ¿Cuáles son los efectos? El moho, la corrosión en los metales, por ejemplo. Esos son los efectos de llegar o de pasar esas humedades, esos parámetros de humedad. No tendrían efecto los objetos inorgánicos, porque, claro, la piedra, por ejemplo, tú la pones a humedad y, bueno, no reacciona, ¿no es cierto? Exponiéndola a la humedad del ambiente, digo, ¿no? Los metales, al moho, no, se oxida, pero al moho, estamos hablando del moho acá, ¿no? La cerámica. Dice, si hay presencia de una capa orgánica en la superficie, pero por suciedad. Si es que se combinan los efectos, sí, pues, si esa, porque ahí por ahí alguno me puede decir, pero la piedra sí puede tener moho, ya, pero eso no fue el efecto de la humedad, sino del polvo que ahí se impregnó, de repente es una piedra porosa, se impregnó el polvo y la humedad sí pues se quedó en el polvo y ahí es lo que estamos viendo que sí puede proliferar los hongos o el moho. Y bueno, luego nos da en años, ¿no? En un promedio de 100 días, en un promedio de 10, en un promedio de 2 días. Dice, en años, al 60% de humedad relativa se produce el crecimiento visible de moho en algunas superficies, pero este valor estable de humedad relativa es poco frecuente, por lo que en periodos intermitentes de humedad relativa por debajo del 55%, el crecimiento de moho se paraliza. Por debajo del 55%, nos dice en años, ¿no? En años que se paraliza. Entonces, por eso es que nos dan como referencia esos parámetros para que tengamos controlado, digamos, el crecimiento de microorganismos. Alrededor de 100 días, el crecimiento visible en 100 días al 70% de humedad relativa. Acá, y luego lo pone al 80% en 10 y en 2 días entre 90% y 100%. O sea, si es que exponemos a estos materiales, a los materiales de este origen, a el 70% de humedad relativa, en 100 días, pues sí podemos tener un crecimiento de moho visible. Si lo exponemos más, al 80%, más rápidamente va a crecer este moho, que sería en 10 días. Y al 100% en 2. Entonces, vean que mientras más humedad, más rápido es el crecimiento del moho, ¿no? Entonces, lo que debería a menos de 60 en años todavía tendríamos crecimiento, ¿no?
Si es que y se paraliza con menos de 55, que así debería ser entonces, mantenerlo. No, de repente está pasando de eso, está en el 70% siempre, ¿no? Y en 100 días, en alrededor de 100 días vas a tener los resultados del modo más bien, ¿no? Acá nos dice, los tiempos expuestos arriba se aplican a materiales orgánicos con superficies ricas en proteínas solubles, como los almidones y azúcares. Por ejemplo, el cuero, la piel, el pergamino. Entonces, no solo este material inorgánico que puede tener una capa que sirva para el crecimiento, que le sirva para el crecimiento, sino acá nos especifica que ciertos materiales con sensibilidad, digamos que tienen material como almidones, azúcares, que lo encontramos justamente en el papel. Hemos hablado del proceso de elaboración del papel. Sí, ¿no? Hemos hablado del proceso de elaboración de papel con ustedes. No, ustedes me dijeron que ya habían tocado ese tema con el profesor, ¿no es cierto? Ya han visto el tema de los procesos de elaboración y saben cuáles son los componentes que hay almidones, aprestos involucrados, que tenemos también materiales como el cuero, el pergamino, en las encuadernaciones, por ejemplo. Todos estos materiales, entonces, con una base vegetal, el grado de afectación por moho requiere normalmente de un 80-85% de humedad relativa para que se produzca el crecimiento fúngico, ¿no? Entonces, es preocupante, ¿no es cierto? Porque ya vemos que pasado el 70% podemos tener una actividad en 100 días. Si es que llegamos al 80%, en 10 días ya vamos a ver que estos documentos están ya infectados con los microorganismos. Y en 2 días solamente cuando es al 100%, es decir, cuando hay por ejemplo, las inundaciones y los documentos se han mojado, en 2 días podemos tener todos los documentos son guiados. Por eso es que ahí necesitamos actuar, pero de inmediato. No dejar pasar nada. La acción debe ser inmediata. Si no conocemos entonces estos valores, pues, que nos hacen referencia, ¿no? De qué va a pasar, pues no vamos a poder solucionar problemas. Bueno, esto es con respecto a los metales, ya no, digamos, no nos interesa tanto, ¿no? Pero sí, pues hay también, de repente hay metales preciosos, pero también hay aleaciones de metales. Y cada uno de ellos tiene una propia sensibilidad o estabilidad, ¿no? Químicamente es estable o no, lo veíamos antes, una estabilidad química, estabilidad mecánica, tienen ciertos cuerpos, ¿no? Diferentes. Entonces eso, cuando están combinados más bien, es más fácil de repente que se deteriore, que haya una corrosión. Pero cuando es puro, más bien es más difícil, ¿no es cierto? Y bueno, luego también en cuanto a los colorantes, en cuanto a las tintas, por ejemplo, se va a ver que hay un sangrado de las tintas en las acuarelas, en el papel, ¿no? Por el aumento de la humedad. Las colas, las gelatinas, todos estos materiales que reaccionan ante la humedad, que son sensibles a la humedad, pues se van a reblandecer. Y este reblandecimiento va a favorecer al crecimiento de los microorganismos. Luego,
Con respecto al control de la humedad relativa incorrecta, acá hay otra tabla, especificaciones de temperatura y humedad relativa para sistemas de control mecánico en museos, así como sus riesgos y beneficios para las distintas colecciones. Bien, vemos acá el tipo de colección. Acá nos dice museos generales, galerías de arte, bibliotecas y archivos. Todas las salas de lectura y de búsqueda y recuperación, salas de depósitos de colecciones químicamente estables, y bueno, ahí lo corté un poco. El nivel de ajuste de la humedad relativa o promedio anual, el 50% de humedad relativa o promedio histórico anual para sus colecciones permanentes. Temperatura, un valor entre 15 grados y 25 grados. Nótese que las salas dispuestas para exhibiciones temporales deben estar provistas del nivel de ajuste de la temperatura, de la humedad relativa, ¿no? Luego hay fluctuaciones máximas en los espacios. Acá vemos el control, digamos, las fluctuaciones y los ajustes que se pueden hacer dependiendo de la estación, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿qué clase de control hay? De AA, en control precisos, sin cambios estacionales, una A, un control preciso con algunas gradaciones, ¿no? Las fluctuaciones más menos 5 de humedad relativa y más menos 2 de temperatura, grados de temperatura, lo que hablábamos. Y estacionalmente, bueno, la humedad relativa sin cambio, al 50% estamos hablando, ¿no es cierto? La temperatura sin cambio, perdón, la temperatura, la humedad relativa sin cambio, sube 5 grados y baja 5 grados, fluctúa. Y así, bueno, el riesgo o el beneficio para las conexiones, ¿cuál es? Sin riesgo de daño mecánico en la mayoría de los objetos y las pinturas. Algunos metales y minerales pueden degradarse si el 50% de humedad relativa excede un nivel crítico. Es un riesgo para los objetos inestables químicamente porque quedan inutilizados por décadas, ¿no? Entonces eso tenemos que conocer el material para saber si le afecta o no le afecta, es químicamente estable o no. Entonces ya por sus características ya podemos predecir y además con todos estos datos que nos proporciona Michalski, también podemos ya hacer ciertos pronósticos, ¿no? Hablando por otro lado de la iluminación o la luminancia, les comentaba que era importante, ¿no? Tanto la luz natural, la luz exterior, como la luz al interior. Tenemos que darnos cuenta que hay un espectro visible, hay una luz que nos permite a nosotros ver, que usamos, digamos, y hay otro espectro que no podemos ver, que está fuera, digamos, de este rango de visión, pero que están todo el tiempo, los rayos ultravioleta, los infrarrojos, por ejemplo. Y tenemos que tener esas consideraciones con este espectro y los infrarrojos no deben elevar la temperatura de los objetos. Por eso es que hablábamos de los diferentes tipos de bombillas, de estos focos tubulares fluorescentes, ¿no? De todos estos diferentes luminarias hablábamos ayer. Y decíamos que algunos tienen más calor o proveen de más calor. Y teniendo en cuenta que ya sea calor o luz UV, o sea, si tenemos focos incandescentes van a generar calor, y si tenemos focos fluorescentes van a generar UV. Y yo he visto mucho en los archivos, no solo en uno, he visto en varios, que
el mobiliario muchas veces llega hasta arriba y vemos el fluorescente que está chocando con los documentos, porque lo ponen además hasta la última balda, ¿no? Y está chocando. Entonces, estamos sometiendo a esos documentos a algo súper directo, ya está ahí en el mismo documento, ¿no? La luz UV todos los días. Y bueno, no nos damos de cuenta porque como no vemos que la luz UV está ahí, pero si es que conocemos sí cómo está o cuáles son las características de estos tipos de iluminación, sí vamos a poder notar qué efecto van a producir, ¿es cierto? Aunque no lo veamos. Y bueno, entonces no debe afectar la temperatura ni la humedad del aire, ¿no es cierto? La UV no debe superar los 75 microwatts por lumen. Y hay aparatos que miden eso, ¿no? Pero en nuestro caso lo que mediríamos más bien la iluminación, no la luz UV, sino solemos medir la iluminación, pero no la luz UV en realidad, ¿no? Pero bueno, la luz visible medimos normalmente. Debería haber, si ustedes de repente tienen por allí luces UV, medir este tipo de radiaciones. Y considerar el que si la luz natural está entrando por algún cerramiento, de repente una puerta que se abre todos los días y por ahí entra, o una ventana también, fuentes donde ingrese el calor y aunque no esté abierta, de repente está cerrada la ventana, pero igual está entrando, ¿no es cierto? Porque pasan los rayos y bueno, usar filtros, en todo caso, filtros o vidrios especiales también. En la luz artificial igual, usar lámparas, ya hemos visto cuáles son las lámparas que por el momento nos dan la seguridad, digamos, que no emiten radiaciones, ¿no? Que son las lámparas LEDs, ¿no? Que utilizan estos diodos. Y bueno, entonces, con la luz artificial, usar lámparas de emisión de espectro adecuado y bueno, hacer mediciones, ¿no? Si es que tuviéramos, por ejemplo, fluorescentes, a los fluorescentes también se les puede poner estas láminas de filtro UV. Los niveles de luminancia también, si la luz está entre los 400 y 760 nanómetros, produce efectos fotoquímicos en ciertos materiales. Por eso es que el espectro visible ya, ¿no? Por eso es que lo medimos con un luxómetro, porque esto sí se mide en lux. Y para los objetos sensibles al fotodeterioro, como es el papel, por ejemplo, y papel con ciertas tintas como las acuarelas, por ejemplo, o los grabados que son a color, los dibujos, las fotografías, etcétera, todos los documentos hechos en papel, ¿no? Todo ello, un máximo de 50 luxes nada más. Para el confort humano, nosotros necesitamos una luz fuerte, digamos, para que nosotros podamos ver, que normalmente está entre los 250 y 300 lux. ¿Y qué es lo que se suele encontrar, ¿no? En los archivos, entre 250 y 300. Y que estamos viendo que los papeles y documentos que tenemos de repente en nuestros archivos son fotosensibles, o sea, se deterioran o fotodegradables en todo caso, ¿no? Porque se deterioran ante la luz. Y deberían estar en 50 lux nada más, es decir, bien bajita la luz, ¿no? Pero no, lo tenemos triplicado, cuadriplicado. Entonces imagínense si a los 50
El deterioro pues no es tanto, porque de todas maneras se está deteriorando, ya hemos hablado de eso, ¿no? Pero a los 50, si bajamos, su expectativa de vida, digamos, se va a mantener, ¿no es cierto? Normal. Pero nosotros no lo tenemos a 50, lo tenemos normalmente entre 250 y 300 lux. Entonces, ese proceso se está acelerando. Y rapidísimo, ¿ah? Rapidísimo se está acelerando, ¿no? Y no lo vemos, pues no nos damos cuenta. Solamente el conocimiento de esto va a hacer que nosotros lo tomemos en cuenta y sabemos que es una realidad, no es algo que nos estamos inventando, es una realidad. Esto está pasando día a día y por eso es que vemos amarillas las hojas, por eso es que vemos resecamientos del papel, por eso es que vemos lo que le llamamos friables o las tintas decoloradas, etcétera, etcétera. O sea, vemos todo eso, pero no sabemos por qué y por muchas cosas que estamos viendo ahora, ¿no? El tiempo de exposición. El uso aquí el tiempo de exposición, es decir, si es que, por ejemplo, está todos los días, como les decía, no a 50 lux, sino a 200, a 300, todos los días igual, entonces, pues el daño va a ser muchísimo más rápido, ¿no? Se va a deteriorar ese papel. Y ¿qué más? Y bueno, y cuando nos damos cuenta de esto, entonces bajar el nivel de luminancia y así el tiempo de exposición va a ser menos, ¿no es cierto? O si es que la luz más bien es natural, poner cortinas de repente, algo que haga de bloqueo o los filtros que les mencionaba. Pero si no hay presupuesto para los filtros, siquiera una cortina va a bajar un poco esta exposición a la luz. Muchos lugares ya han puesto interruptores de apagado automático que solamente detectan cuando la persona está y ahí se prenden y cuando se van, ¿no? Que es normalmente cuando vienen a buscar algunos los documentos, ¿no? Y luego se van y se apagan, ¿no? Entonces muchos ya han optado por ese tipo de iluminación. Luego, entonces, tendríamos que ver o percatarnos de ver el origen, si es luz natural, si es luz artificial, de qué tipo de luz artificial estamos hablando, el número de ellas, de repente, si es una o si son varias fuentes de iluminación, la dirección, además, de repente, estas bombillas, como les decía yo, que veía fluorescentes que estaban allí al costadito, ¿no? Si es así, pues hay un riesgo grande, pero de repente no es así, de repente es una luz difusa, más de lejos, que no es no da tanto al mismo lugar. Entonces, de repente, ciertas otras estrategias, ¿no es cierto? La intensidad también. Conozco las luminarias, cuánto de microwatts estoy o de lux estoy teniendo, ¿no? Entonces, todo eso nos va a ayudar bastante. Y podemos tener para esto, para estas mediciones de los lux, un luxómetro que antes no había, de repente era un poco complicado conseguirlo. Ahora sí ya hay. A ver, voy a traer acá uno que tengo por aquí. Este es mi luxómetro, es un luxómetro que ahora pues ya venden acá y que es asequible, ya no es pues como antes que de repente no se podía acceder a estas cosas, ahora ya es más fácil de acceder. Hay de varios modelos, pues, ¿no? Y este tiene un fotodetector
y un lector acá se prende y va a ir, se ve la dirección donde la luz, donde nosotros queremos medir de repente cuánto está dando de luz al documento que está en esta segunda balda o en la balda de arriba, que es la más próxima, ¿no? Entonces, eso lo apuntamos a donde da el libro o el documento, de repente está así parado o echado de repente, entonces apuntamos ahí donde está. Entonces, ¿cuánto va midiendo de luz? Y lo voy viendo en esta pantallita. Y bueno, y voy anotando entonces cuántos lux está, es lo que está dando. Y Profesora, sí, sí, dígame. dos preguntitas. Sí. La primera es si se puede incluir como requerimiento para el archivo central o cualquier archivo en realidad, ¿no? La adquisición de este producto, ¿no? ¿Se podría sustentar de esa manera? ¿De qué manera se podría sustentar la adquisición o el requerimiento de este luxómetro? Y la segunda es, una vez que se mide la incidencia de la luz en el documento y bueno, y se detecta, ¿no? Que de repente es perjudicial, ¿no? ¿Qué medidas correctivas se deben tomar? Ujú. Sí, gracias, Daniel. Efectivamente, si nosotros queremos hacer una compra, todo debe ser argumentado. Y para yo decir que la luz está influenciando o está haciendo que aceleren las reacciones en el papel, no lo puedo decir nada más porque yo veo que está alta, pero alta es algo muy, que no me dice mucho, ¿no? Necesito de un aparato que me dé un parámetro que sí pueda yo compararlo con lo que la guía nos dice que debe tener. Entonces, ese es el argumento, que si yo veo que la luz está alta, no voy a poder pues informar y decir, bueno, necesitamos que la luz en este lugar tenga, porque están en los depósitos con los documentos y sabemos que es susceptible al fotodeterioro y la luz aquí está alta y necesitamos un cambio de repente a bajar esta intensidad de luz, ¿no? O comprar de repente estas iluminaciones que les decía que hacen que solamente se prenda cuando entra la persona, qué sé yo. Para todos esos cambios necesitamos medirlo, ¿no? Entonces justifícalo desde ese lado, porque con decir solamente alta, no, pues no es suficiente, tienes que decir a cuánto. Y lo que vas a encontrar, por ejemplo, acá de repente sería unos 250, ¿no? Unos 200, 250. En otros lugares que está más iluminado, ya podrás encontrar de repente 300, 400. Entonces, eso te va a permitir poder luego decir que efectivamente los papeles están sufriendo con esa luz tan alta, porque ya tienes ya un número que te dice, miren, las guías, las normas nos dicen que debe estar en 50 lux, pero nosotros tenemos 400 todos los días. Entonces, bueno, está justificada tu compra, ¿no es cierto? Pero sí, no es, además, como te digo, les digo, no es tan caro, o sea, es 100 soles más o menos, ¿no? O sea, de repente, para un archivo, o sea, sí es factible comprar, de repente sí, pues si eres uno solo, un alumno, qué sé yo, nos cueste de repente, pero para un archivo, bueno, yo creo que sí se puede comprar, ¿no es cierto?
no 100, hay de un poquito más, creo, ¿no? Algunos más completos de repente, pero bueno, con este está bastante bien. Em, y bueno, tenemos que tener en cuenta también que si es que es un fluorescente, si es que esto está dando calor, de repente es una bombilla, eso también, ¿no? Tratar de notar. No solamente en la iluminación, ¿no? Sino la temperatura también. El tipo de luminaria, bueno, el índice de iluminación en lux horas semanales, entonces para que ahí como que se vea pues la intensidad que se está teniendo de luz semanalmente, o sea, hagámoslo así bien contundentes esos pedidos, ¿no? Argumentando esto, el índice de Profesora, iluminación. Sí, disculpe que la interrumpa. Ya estamos con la hora, creo. ay, otra vez yo ni miro la... Sí, sí, es cierto. 9:11, me pasé un minutito. Sí, gracias por avisarme. Bien, chicos, entonces seguimos mañana. Mañana, ¿no? Ya estamos El lunes. el lunes. Sí, Sí, sí. Ok, el profesora. lunes. Gracias, nos vemos. Gracias, Hasta luego, profesora. profesora. Hasta luego, profesora. Gracias, hasta luego. Llegó Wilman, ¿no es cierto? Me dijo por ahí Wilman que llegó. Sí, profesora, buenas noches. Buenas noches. ¿Alguien más? Nadie más llegó, ¿no? Arriola la veo aquí conectada, profesora. Arriola, y no me ha dicho nada por ahí, no tengo ningún mensaje de Arriola. No me ha escrito nada tampoco. Quizá está conectada, Ok. pero no está. Ok, Porque, profesora. a ver, Arriola, ¿está por ahí Arriola? Mm, creo que no. Hola, bueno, Parece que no, profesora. parece que no. Ujú. Bien, gracias. Bueno, Nos gracias, vemos. profesora. Hasta el lunes. Sí. Hasta el lunes.